Ya estamos grabando, entonces, bueno, damos por eh, iniciada la sesión en línea. Buenas noches, chicos, bienvenidos a todos una vez más. La sesión en línea de hoy, pues, va a ser algo, digamos, especial porque no vamos a tener una próxima sesión en línea, debido a que revisando la guía de aprendizaje, me doy cuenta que la evidencia que falta, es decir, las dos evidencias son muy sencillas y fáciles de dar, entonces vamos a trabajar las dos evidencias el día de hoy. ¿Listo? Entonces, por acá a compartir la pantalla con ustedes. Uch, permítame un momento, parece que me salió desayuno. Ah, no, aquí está el desayuno. Bueno, como ya nosotros hemos trabajado, la guía de aprendizaje es una sola para para esta formación, de las cuales, pues, si nos podemos dar cuenta, tenemos solamente una evidencia por semana. Ya hemos explicado lo que es la evidencia uno y la evidencia 2 de la actividad de aprendizaje uno. Hoy iniciamos la actividad de aprendizaje 2 y son dos evidencias, ¿sí? Sin embargo, pues como le estaba comentando, la evidencia 2 es un cuestionario, es inmediato, o sea que es muy sencillo como para disponer una sesión en línea solamente para hablar del cuestionario, ¿sí? Entonces vamos a trabajar los dos temas en la sesión del día de hoy. Listo. Como primera medida, pues vamos a definir cuáles son las evidencias o a qué se refiere la evidencia de la actividad de aprendizaje 2. La evidencia de actividad de aprendizaje 2 dice que es una infografía para el manejo de analítica de datos en un proceso logístico, ¿sí? O sea que ya de una identificamos que debemos hacer es una infografía. ¿Qué nos pide la evidencia? Nos pide desarrolle una infografía que incluya elementos que transmitan la información más importante sobre el manejo de datos en el proceso logístico. ¿Qué debemos tener en cuenta? En la gestión de inventarios se debe tener en cuenta la custodia de los inventarios, el análisis de los inventarios y la planeación de la producción, ¿sí? Entonces, la gestión de inventarios, pues, hablemos un poquito, voy a mostrarles a grosso modo qué pide la gestión de inventarios. Permítanme un momentico. Ustedes alcanzan a ver si yo tengo la pantalla activa, no me permite. No, no me permite ya. Permítanme un segundito. Listo, ahí. Bueno, para identificar todo lo que corresponde a la eh, evidencia de aprendizaje como tal, pues es importante que nosotros identifiquemos qué es la gestión de inventarios. Sé que hay muchos aquí que ya manejan el tema y pues me gustaría como hacerlo más interactivo. Entonces, básicamente, aquí lo que les muestro es qué se hace en la gestión de inventarios. El inventario como tal, ya sabemos que es la mercancía o el material que nosotros tenemos disponible pues para el proceso de producción, para el proceso de ventas, ¿sí? Dentro de la empresa. Y que representa pues un rubro específico dentro de la empresa que necesitamos tener invertido en material, en herramientas que más allá pues nos van a dar una venta y nos van a dar una utilidad, ¿cierto? Entonces, dentro del inventario, ya sabemos que listo, es la mercancía que tenemos dentro de la empresa. Ya sea que sea un inventario de materias primas, es decir, de la mercancía que nosotros le compramos a nuestros proveedores, o puede ser un inventario de material en proceso, producto en proceso, que significa que cogemos esa mercancía, esa materia prima y la vamos transformando, pero aún no hemos llegado al producto final, ¿cierto?
Y tenemos también un inventario de producto terminado, ¿sí? ¿Ese inventario qué es? Es la mercancía que ya está disponible para despachar, repartir y vender a los clientes, ¿sí? Entonces, sabiendo que nosotros tenemos manejo de inventarios dentro de la empresa, pues la gestión del inventario va más allá de tener esa mercancía para la empresa disponible. ¿Qué va, o sea, cuál es el alcance, digamos así? Pues tener inventario o tener la gestión del inventario es identificar qué, cómo, cuándo, dónde, el tiempo que nosotros vamos a gastar en el aprovisionamiento de esa mercancía. O lo mismo cuando nosotros estamos haciendo el proceso de producción, qué, cómo, cuándo, dónde, cómo almacenar esa mercancía, ¿sí? Cómo va a ser el manejo de la manipulación de esa mercancía. Eso es la gestión del inventario. Y además de eso, pues también saber las herramientas, materiales, maquinarias disponibles para la movilidad de esa mercancía cuando ya la tenemos como producto final, ¿cierto? Para la distribución de ese producto, de esos productos que nosotros tenemos como producto terminado. Entonces aquí lo que les decimos es que la gestión del inventario requiere visibilidad del inventario, saber cuándo realizar el pedido, ¿a quién? A nuestros proveedores. ¿Cuánto pedir? Dentro de la gestión del inventario nosotros tenemos que saber que si pedimos mucho y ese producto no maneja mucha rotación, existe la posibilidad de que esa mercancía se nos quede almacenada en nuestra bodega. Y eso es, digamos, eh, ¿cómo se dice? Un estancamiento del flujo de dinero que se puede tener en la empresa por la movilidad de la mercancía que sí se pudo haber comprado. Entonces, no podemos pedir mucho, no podemos hacerle a nuestros proveedores compras de mercancía que no tiene mucha rotación solamente porque el proveedor nos dice, te dejo esta mercancía en X precio, ¿sí? O me compras X cantidad de producto y te rebajo tanto en porcentaje porque de todas maneras esa mercancía no impacta positivamente en la rotación de mis inventarios y por lo tanto pues no puedo pedir mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que para gestionar ese inventario que nosotros podemos pedir, tenemos que identificar cuál es la rotación de nuestro inventario, qué es lo que más vendemos, ¿sí? Para poder saber cuánto pedir. Ahora, cada cuánto pedir, ¿sí? Cada cuánto le podemos hacer el pedido a nuestro proveedor. Y dependiendo del mantenimiento también de esa mercancía, entonces podemos identificar ciclos de inventarios, ¿sí? Es decir, el tiempo que nosotros nos vamos a tener ahí almacenada la mercancía, si es conveniente o no para nosotros como empresa, ¿sí? Y además de eso, ¿dónde vamos a guardar la mercancía? Es decir, tenemos que tener una infraestructura como tal, un almacén, un centro de distribución, un almacén, una bodega, donde almacenar nuestros productos, ¿sí? Porque a partir de ahí es que podemos recibir, guardar o tener allí para el despacho de la misma mercancía, ¿sí? Entonces, miren que nosotros dentro de la gestión del inventario, no solamente es tener la mercancía dentro de la empresa, sino que va más allá, identificando tanto las actividades que podemos tener dentro del inventario con nuestros proveedores, como también con nuestros clientes, ¿sí? Entonces dice, las operaciones de cumplimiento de pedidos multicanal suelen tener inventario repartido en muchos lugares a lo largo de la cadena de suministro, ¿sí? Entonces recordemos que la cadena o los eslabones de la cadena logística como tal son tres, que son los proveedores, los fabricantes y la parte de la distribución, ¿cierto? Entonces, en los inventarios, ¿qué podemos, digamos, tener relacionado con nuestro eslabón proveedor? Los pedidos, ¿cierto? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué mercancía vamos a pedir? ¿Cuánto vamos a pedir? Eh, el tiempo de entrega que se pueda demorar la mercancía en llegar a nuestra fábrica. Y todo, pues esos datos pues nos los da quién, nuestro proveedor. El precio de la mercancía, los descuentos que nos pueden hacer, el flete de la mercancía, eso va como datos asociados a las actividades con nuestro proveedor, ¿cierto?
Ahora vamos con la gestión de los inventarios en la parte del fabricante. El fabricante puede tener recepción de mercancías, ¿sí? Con el proveedor. Puede tener el proceso de producción o transformación de esas mismas mercancías que recibió y tiene movilidad de cargas, es decir, a nivel interno se debe manejar una movilización de mercancía ya dependiendo pues si se necesita paletizar mercancía o no, o si simplemente se tiene mercancía de carga general, o sea, de suelta, ¿sí? Carga suelta. Entonces, eso dentro de la empresa como tal también se debe incluir dentro de los inventarios porque necesitamos saber cuánta mercancía es que vamos a movilizar a nivel interno, cuánta mercancía de, digamos, del inventario de materias primas vamos a pasar a materia a producción, ¿sí? Cuánto se va a quedar almacenado, cuánto vamos a producir a la semana, al mes, cada 3 meses, ¿sí? Diario, dependiendo pues obviamente de las proyecciones que nosotros tengamos como empresa para vender o para distribuir la mercancía, pues así también tenemos que proyectar nuestra fabricación o nuestra producción, ¿cierto? Dentro de la gestión de los inventarios, pues también tenemos lo que es las tecnologías que se pueden utilizar para recolectar datos, ¿sí? Si nosotros utilizamos códigos de barras, entonces tenemos un sistema que nos permita incluir en el inventario la mercancía que entra, identificar la mercancía que está paletizada en las estivas o en los pasillos, ¿sí? Del almacén como tal, pues tenemos que identificar toda esa información. También pues la optimización de las cargas. Claro está que dentro del inventario, en la movilización de las cargas, ¿qué es más fácil? Transportar o hacer 20 viajes manejando una caja o hacer un solo viaje transportando las 20 cajas. Entonces la optimización del manejo de las cargas, de la mercancía como tal, pues ayuda mucho a la reducción de los tiempos, a la digamos, al almacenamiento como tal de esa mercancía y pues también hay que incluirlo dentro de la gestión como tal de los inventarios a nivel pues interno. Y ya pues en la parte del eslabón de la distribución, pues hay que tener en cuenta que en la distribución ya es como quien dice, despachamos la mercancía y tenemos que tener en cuenta que después de que se despacha, identificar digamos, quiénes van a ser los que van a entregar la mercancía o identificar el inventario si tenemos diferentes centros de distribución, ¿sí? En diferentes lugares, pues eso dentro de la distribución es importante identificar que de pronto en un centro de distribución manejamos más información o más movilización de mercancías, digamos, referente a la zona en la que se encuentra ubicada ese centro de distribución. Un ejemplo, de pronto los centros de distribución, digamos, del D1 manejan, digamos, más artículos correspondientes a, eh, no sé, a productos lácteos o productos eh, ¿cómo se dice? De especies, mientras que en zonas como, eh, digamos, ya el centro de en Bogotá, por ejemplo, puedan utilizar otro tipo de mercancías en diferentes tipos de centros de distribución, ¿sí? Entonces, como tal, pues, obviamente los centros de distribución lo que eh, movilizan es la mercancía que el tipo de cliente requiere, ¿cierto? Dentro de la distribución, pues se incluye también lo que es el transporte. Dentro del transporte, identificar la movilización por medio de tecnologías también como el GPS, para saber los tiempos de entrega, los tipos de vías que puedan generar de pronto interrupciones por deslizamientos, ¿sí?
las entregas de mercancías ya directamente a los puntos de venta, a los clientes que de pronto que en zonas pueden ser distribuidores de nuestro producto y pues obviamente el cliente final. ¿Sí? Entonces miren que nosotros dentro de la gestión de inventarios podemos manejar información en cada una de esas actividades. ¿Sí? Y obviamente dentro de la eh, guía, perdonen, la guía les dice que hay que saber qué elementos transmiten información en la gestión de inventarios. Que incluya custodia de inventarios. Ah, bueno, tenemos que saber entonces qué tipo de inventario eh, vamos a ingresar a la mercancía o al centro de distribución o a la empresa, a la empresa fabricante. Tenemos que saber qué tipo de mercancía es valiosa, por ejemplo, ¿sí? Hay productos que son considerados de alto valor y como tal pues requieren identificarlo, acompañamiento o seguridad en la mercancía que se transporte. Entonces, como tal, pues también hay que incluir o identificar la custodia de los inventarios. El análisis de los inventarios, en el análisis de los inventarios, como dijimos, hay que ver la rotación de la mercancía, cómo se almacena la mercancía, qué tipo de transporte, no, perdón, qué tipo de manejo se le está dando a la mercancía. Hay dentro de la, el análisis de inventarios va a lo que es las ventas, ¿sí? Que se puedan tener para así también incluirlos dentro de la producción, ¿sí? Porque con base en la proyección de la demanda podemos generar, eh, digamos, una X cantidad de productos según sea establecido en las metas, ya sea mensuales o trimestrales o diarios, ¿sí? Entonces miren que dentro de la gestión de inventarios encontramos varias actividades que nos pueden dar o nos pueden generar información y de esa información podemos generar nuestra base de datos, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué nos pide la guía? Que desarrollemos una infografía que incluya elementos que transmitan la información más importante sobre el manejo de los datos. Ah, ok, necesitamos saber cuáles son los elementos según la información que está establecida dentro del material de formación. Entonces, tenemos un primer punto que son los instrumentos de validación. Me pasé al segundo punto porque literalmente a partir de aquí es que podemos tomar la información. Si pueden ver ahí ¿sí? Okay. Con base en los instrumentos de validación es que podemos empezar ya como a englosar el material de formación con la actividad de aprendizaje. Listo. Ahora, pues después en la siguiente evidencia trabajamos lo que es el primer punto. Como tal, los instrumentos de validación nos permiten a nosotros, pues obviamente, comprobar que esa información que se adquiere, ya sea por formatos, por cuestionarios, por documentos eh, específicos de cada uno de los procesos, pues identificar que realmente esos datos cumplan con unas características específicas y que sean requeridas para poder analizarlas, ¿sí? Los datos que no son requeridos, pues obviamente son como omitidos en los procesos de análisis de la información, ¿sí? Lógicamente, cada empresa, según sus procesos, según su mercancía, identificará qué tipo de datos son cruciales o vitales para poder identificar eh, tendencias, eh, procesos, proyecciones y poder así pues tomar decisiones a corto, mediano o largo plazo que pues que tengan un impacto positivo en la empresa, claro está, y obviamente pues proyectado hacia las metas o los objetivos que tenga la empresa, ¿sí? Entonces aquí pues nos dicen, listo,
hay que validar, hay que identificar los datos que sí sirven para generar las bases de datos. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que nos dan a entender. Entonces, el proceso de validación, ¿qué dicen? Listo, tenemos 4 pasos. Primero, el plan de detalle. Es el paso más crítico para crear una hoja de ruta adecuada para la validación de datos. Se trata de la expectativa general. Si hay un problema en los datos de origen, entonces cómo resolver ese problema. Se trata de definir el número de iteraciones necesarias durante la validación de datos. Básicamente, pues, a partir de la información que nosotros tomemos, ¿sí? Podemos entonces identificar si realmente es importante o no para la generación de la información que se va a tomar más adelante. Entonces, listo, ¿aquí qué es? Bueno, crear hoja de ruta. Es decir, por aquí podemos empezar a identificar qué tipo de datos son los necesarios que aplicaremos para nuestra base de datos, por ejemplo. Si nosotros hacemos el proceso de recepción de mercancías, por ejemplo, nosotros podemos identificar que dentro de la recepción de las mercancías hay un documento que es la entrega del producto, ¿sí? Que está asociado con la factura, y en la factura se identifica tanto la fecha de entrega, quién lo recibió, la cantidad de mercancía que se entregó, el tipo de mercancía, y cuando yo recibo la mercancía, pues obviamente debo constatar que realmente lo que me entregaron sea lo que dice en la factura, ¿cierto? Si hay devoluciones, si hay algún tipo de error en la mercancía, pues eso ya limita un poco el proceso de ingreso de información a nuestra base de datos. Entonces, pues identificar que realmente dentro de la hoja de ruta se definan pues los procesos a trabajar para poder así entonces tomar datos o descartar los que no necesitamos, ¿sí? Punto 2, validación de la base de datos. Bueno, ya aquí pues en la validación nosotros tenemos que saber que realmente esos datos que están dentro de la factura sean los que necesitamos para incluir dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, si en la base, si en el, ¿cómo se dice? En la factura viene un dato, no podría venir un dato no trascendental, por ejemplo, página 1 de 2, ¿sí? Que prácticamente está diciendo que la factura tiene 2 hojas, ¿sí? Y como tal, pues no es diciente en sí lo que se entregó o la información de la mercancía como tal. Entonces allí pues con la validación de los datos se puede decir que esa información que se genera de ese documento pues no es válido para la generación de la información que se necesita para constatar el recibo de mercancía, esa, digamos, ese producto que se recibieron, ¿sí? Validar el formato de los datos, ¿sí? Entonces aquí el objetivo principal es que los datos se entiendan claramente. Aquí sin embargo, pues tenemos que definir que el formato de los datos se define si, por ejemplo, el día de entrega se establece, por ejemplo, como mes, día, año, o día, mes, año, o primero el año, después el mes, el día, en fin, dependiendo del formato que se esté estableciendo dentro de la, de la recolección de la información, pues entonces así tiene que ser siempre la generación de esos datos en la factura, por ejemplo. Si en la factura se define que el dato del día debe ser primero el día, después el mes y después el año, pues obviamente esa información es la que se debe ingresar a la base de datos en esa misma estructura, ¿sí? Muestreo. Antes de probar el gran conjunto de datos es necesario hacer un muestreo. Es esencial hacer pruebas con una pequeña cantidad de datos y comprobar si los datos de la muestra cumplen con los requisitos de la empresa.
En caso afirmativo, solo se procederá a un gran conjunto de datos. De este modo se reducirá la tasa de error de los datos y aumentará la calidad y la precisión de los mismos. Tengo la cámara activa. Así. Voy a apagar mi cámara, chicos. Bueno, entonces ya sabemos entonces que listo, tenemos instrumentos de validación y que se necesita es validar la información que se obtiene a través de los diferentes registros o formatos que se nos pueden presentar en las diferentes actividades de la gestión de inventarios, ¿sí? Porque literalmente lo que se enfoca es a identificar qué tipo de información podemos obtener de una base de datos de la gestión de inventarios, ¿sí? Listo. ¿Qué más nos da la información? Nos da que existen, pues, ahora, obviamente, herramientas tecnológicas empresariales que, pues, obviamente generan, digamos, una facilidad en el almacenamiento, en el procesamiento, en en el análisis de la información que se está realizando con base en los insumos que nos dan, pues, obviamente, cada uno de los procesos, ¿cierto? Em, Tipos de instrumentos de validación. Pues aquí están uno que es comprobación de tipos de datos, otro que es comprobación de código. ¿Sí? Pues miremos que en la gestión de inventarios no solamente podemos tener facturas, también tenemos códigos de barras y pues en los códigos pues también podemos identificar o asociar características a un tipo de producto específico. ¿Sí? Comprobación de rango verifica si los datos introducidos se encuentran dentro de un rango predefinido. Este tiene que ver más que todo con el GPS, ¿sí? Por ejemplo, la latitud y la longitud se utilizan habitualmente en los datos geográficos y pues identificar más o menos en qué rango de espacio va transportando su mercancía, ¿sí? En el proceso de distribución. Comprobación del formato, ya pues establecimos que según el formato que se defina dentro el sistema tecnológico, la herramienta tecnológica utilizada para el análisis de la información, pues así se deberá obtener o transcribir la información con base en el requisito del sistema de información. ¿Sí? Comprobación de consistencia. Una comprobación de coherencia es un tipo de comprobación lógica que confirma que los datos se han introducido de forma lógicamente coherente. ¿Sí? Un ejemplo es comprobar si la fecha de entrega es posterior a la fecha del envío de un paquete. Entonces, por ejemplo, en algunos sistemas tecnológicos, pues al momento de ingresar los datos, se hace esa comprobación para decir, es que usted no puede generar un informe de ventas del 1 de junio hasta el 31 de julio, porque todavía no se ha dado las ventas del 23 al 31 de julio. Entonces, esa es un error generar un informe que aún no se ha presentado, ¿sí? Comprobación de unicidad. Algunos datos como las identificaciones o las direcciones de correo electrónico son únicos por naturaleza. Una base de datos debería tener entradas únicas en estos campos. Una comprobación de unicidad garantiza que un elemento no se introduzca varias veces en una base de datos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dentro de la infografía necesitamos tener un punto de validación de instrumentos de validación para eh, la gestión de los inventarios, ¿sí? O sea, podemos identificar que las comprobaciones o las validaciones de los inventarios pueden aplicar a diferentes actividades, ¿sí? Dentro de la gestión de inventarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí en comprobación de código podemos ingresarlo en lo que tiene que ver con los códigos de barras para el ingreso del inventario al sistema, ¿sí? Puede ser recibo de mercancía o despacho de mercancía, cuando la mercancía pues obviamente es ya distribuida al cliente final o a los distribuidores. Comprobación de tipos de datos, en la que tiene que ver pues con la facturación, ¿sí? Puede ser. Comprobación de rangos en el transporte de la mercancía, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender, muchachos?
Digamos que ustedes dentro de la infografía deben definir diferentes, las diferentes actividades que nosotros ya yo les comenté aquí, ¿sí? En el proveedor, o sea, en lo que tiene que ver con los pedidos o la creación de los pedidos, en el fabricante, en la producción, movilización de las cargas. Es decir, en cada uno de estos nosotros podemos aplicar lo que nos está dando el material, que como tal son la validación de los datos. ¿Dónde se puede, en qué proceso nosotros podemos validar datos eh, dentro de la gestión de inventarios? ¿Sí? Si nosotros hablamos de que estamos en el proceso de transporte o no, en la actividad de transporte de la mercancía, pues podemos utilizar esta validación de datos que es la comprobación de rangos. ¿Por qué? Porque utilizamos GPS, ¿sí? Si nosotros hablamos de comprobación de código, bueno, esta comprobación de código puede ser que cuando nosotros recibimos mercancía, la mercancía puede tener códigos de barras y esos códigos de barras tenemos que meter esa información a nuestro sistema de inventarios. Entonces, allí como tal, en la recepción, en el almacenamiento, esos códigos van a ser incluidos en la gestión de los inventarios. ¿Sí? Porque si yo recibo mercancía, debo incluir con el código de barras esa mercancía a nuestro inventario. Pero también tenemos códigos en pasillos, ¿sí? Tenemos estivas también que pueden ser codificadas, ¿sí? Entonces, no, podemos identificar entonces el número de la estiva, el nivel del estante, el pasillo del estante, de la estantería, exacto. Entonces, como tal, pues allí va la comprobación de código, ¿sí? Aquí le aplica. La comprobación del formato. ¿En dónde se puede incluir esa comprobación del formato? Dentro de todo el sistema tecnológico que nosotros podamos utilizar, fechas. Por ejemplo, nosotros podemos identificar que en las facturas, en las entregas de mercancía de mi proveedor hacia el fabricante, se genera fechas de entrega, ¿sí? Fechas de envío. Entonces, como tal, podemos identificar que se necesite ingresar la mercancía, perdón, la mercancía a la base de datos con una específica forma de escribir la fecha. Por ejemplo, dentro de la fecha que se debe escribir dentro del sistema es que primero sea el año, después el mes y después el día. O viceversa, primero el día, después el mes y después el año. ¿Sí? Y con base en esto, quien escriba mal la información, pues se va a generar un error dentro del sistema. Entonces, esas fechas, ¿dónde pueden incluirse? ¿En qué procesos? Recepción de mercancías, despacho de mercancías, ¿qué más? En tiempos de entrega de nuestro proveedor, ¿sí? Tiempo de fecha es probable de entrega. Entonces, ustedes dentro de la gestión de inventarios van a definir, digamos, la actividad y qué tipo de validación de información le aplica a los procesos. Exacto. Confidencialidad de la información. Bueno, todas las empresas manejan demasiada información, ¿sí? Manejan información de los clientes, manejan información de los inventarios, manejan información con los proveedores, manejan información de la producción, de los suministros de mercancías, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se da la confidencialidad de la información? Dentro de la gestión de inventarios. Creo que aquí, por ejemplo, en la custodia de los inventarios, podría darse la confidencialidad. En los clientes, con los clientes también hay confidencialidad porque hay manejo de información que todo el mundo no puede conocer. Es decir, solamente la empresa es la que puede conocer esa información porque lo necesita. La empresa no se puede poner a vender la información de los clientes a otras empresas para decir, mire, estos son los clientes míos, usted si usted quiere venderle algo diferente a lo que yo vendo, hágale. No, no puede. Y existe una normatividad y una ley que define que existe, que el tratamiento de los datos de información, que la información
de los datos que se tienen dentro de la empresa, de los clientes o, o dependiendo, pues obviamente, de la característica de la información, no se puede suministrar. Entonces están diferentes tipos de información. Por ejemplo, la información del titular de la información, que es persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. Esta información que ya es del titular, es decir, del cliente que nosotros manejamos, no podemos estar dándoselo a la empresa. Ahora, ¿quiénes más hacen parte de esa normatividad? El responsable de ese tratamiento, o sea, nosotros como empresa o como personas naturales no podemos estar suministrando la información a cualquiera. Y el encargado del tratamiento es la persona natural, jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. ¿Sí? Es decir, yo soy el responsable porque yo soy la empresa X que recojo la información, pero hay una persona encargada de hacer el análisis de la información. Y esa persona encargada de hacer ese análisis no puede estar dándole a las otras empresas la información de mis clientes. ¿Sí? Mira que aquí les dicen cuál es el documento que constituye el marco general de la protección de los datos personales, que es la ley 1581 del 2012. ¿Sí? Entonces, dentro de la confidencialidad como tal de la información, en la gestión de inventarios, pues la empresa también es responsable del tratamiento de la información, ¿sí? Tanto de los clientes como de la base de datos de ellos mismos. Es decir, si usted va a una empresa y dice, mire, yo quisiera saber cuánto fue que ustedes vendieron el año pasado para estos tiempos, no sé, la empresa le va a decir, ¿usted para qué quiere eso? Eso es confidencial, eso es algo que se maneja acá a nivel interno, ¿sí? Entonces, dentro del punto de la confidencialidad, ustedes establezcan también cuáles son, digamos, dentro de los procesos de la gestión de inventario, en dónde se da el manejo de la información, la, eh, ¿cómo que se llama? La confidencialidad que se debe manejar dentro de la empresa. Si aquí les dicen, por ejemplo, hay documentos marcados como confidenciales dentro de la empresa, hay listas y datos de clientes que tampoco se pueden dar, información financiera no publicada, propiedad intelectual como patentes, fórmulas nuevas y tecnologías. Entonces, miren que aquí les están dando más o menos qué tipo de información está clasificada como confidencial y pues que esa información ustedes vayan y digamos, la interactúen con todo el sistema de gestión de inventarios, ¿sí? Desde el proceso de la, de, del manejo de los inventarios, como la custodia de los inventarios, como la distribución de los productos, etcétera. Información sobre el negocio y los productos como los precios, el marketing y otras estrategias. Miren que aquí les están dando toda la información que hace parte de la confidencialidad de la información. Entonces, dentro del proceso de gestión de inventarios, ¿qué tipo de información puede considerarse confidencial? ¿Sí? ¿En qué proceso se puede dar confidencialidad de información? ¿Estamos claros, muchachos? ¿Siguen conmigo? Ok. Técnicas de análisis de datos. Los métodos y técnicas de análisis de datos son útiles para encontrar la información en los datos, como métricas, hechos y cifras. Los dos métodos principales de análisis de datos son las técnicas de análisis de datos cualitativos y las técnicas de análisis de datos cuantitativos. Digamos que como yo me volé la primera parte, no hice énfasis en lo que son datos cualitativos y datos cuantitativos. Pero digamos que los cualitativos son descriptivos, es decir, describen una cualidad, una característica física, tamaño, color, dimensiones, es decir, volúmenes, voluminoso, no voluminoso, ¿sí? Eh, ¿Qué más podría decir? Si la mercancía, en el caso de la gestión del inventario, si la mercancía es estivada, si es paletizada, si es paletizada con palets americanos o palets, ¿cómo es que se llaman? Internacionales. Entonces, pues esas serían características o datos cualitativos, ¿sí? Ahora, datos cuantitativos ya tiene que ver con números.
representación numérica. Entonces, ¿cuántas unidades, cuántas cajas, cuántas estivas? Eso tiene que ver con los datos ya cuantitativos, ¿sí? Y pues el análisis de datos se puede dar en esas dos características, tanto análisis de datos cualitativos como cuantitativos. ¿Listo? En lo que tiene que ver ya con datos masivos, ¿sí? Pues el Big Data es una referencia a lo que significa que se maneja demasiada información y existen diferentes tipos de eh, herramientas tecnológicas que manejan bases de datos grandes, ¿sí? Como el MySQL, como el... Eh, se me olvidó el nombre de esos que se manejan. SAP, ¿sí? Son herramientas que manejan demasiada información, pero que a su vez pues también requiere bastante capital para poder ser implementado dentro de las empresas. ¿Sí? A medida que obviamente la empresa se maneja más datos, más información, se necesitan más recursos para poder analizar los datos. ¿Sí? Entonces, como tal, pues digamos que el Big Data eh, es simplemente la, el enfoque, ¿sí? Que se le da cuando se tiene mucha información y se hace análisis. Pero el análisis de esa cantidad de información que se está manejando, pues se tienen diferentes tipos de herramientas tecnológicas, pues que cada empresa podrá consultar o podrá implementar dependiendo del énfasis que quiere. Bueno, está el MRP, ¿sí? El manejo de recursos eh, dentro de la empresa, ¿sí? Aquí pues les muestran, digamos, un video que no vamos a visualizar, ya ustedes pues tendrán el tiempo para visualizarlo. Vamos con el otro punto que es el proceso administrativo. Entonces los datos que se den dentro de la empresa como tal, pues van muy ligados a lo que la empresa espera, proyecta y tiene como misión y visión en un tiempo específico, ¿cierto? Eh, Dentro de la misión, pues obviamente las empresas tienen, digamos, definido qué es lo que hacen, cómo lo hacen, ¿sí? Y dentro de la visión es cómo se proyectan en un periodo de tiempo determinado. Y esa visión y esa misión van muy de la mano con los objetivos dentro de la empresa y esos objetivos son los que determinan las metas, tanto en producción como en ventas, como en digamos, en aprovisionamiento, ¿sí? Y pues todos los datos que se tienen dentro de eso se analizan y se toman decisiones en la parte administrativa, ¿sí? Toda la parte gerencial. ¿Qué dice aquí? Bueno, se conoce como proceso administrativo aquel que es utilizado en la gestión de la misma actividad y lo que hacen son eh, 4 fases, o sea, se planea, se controla, se organiza y se dirige, ¿sí? ¿Eso quién lo hace? Pues obviamente la parte administrativa. Eh, pues aquí nos dan cuáles son las orientaciones que se dan en cada uno de esas fases, ¿sí? La planificación, obviamente, se define qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, en qué momento se puede llegar a ejecutar, ¿sí? Si, por ejemplo, si nuestros proyectos o nuestros objetivos, podemos tener objetivos a corto, mediano, largo plazo que nos puedan indicar cómo podemos avanzar frente a las metas de la institución o de la empresa. Organizar, además de planificar, pues bueno, listo, ya pensamos, ya definimos cuáles son los objetivos, ahora listo, vamos a ver cuáles son los recursos que nosotros tenemos para empezar a proyectar, ¿sí? A definir con qué contamos, quiénes son los que pueden ejecutar, ¿sí? Vamos a empezar ya a ver como el proceso de empezar a implementar lo que nosotros proyectamos. Dirigir, bueno, ya dirigir es la parte de definir quiénes son las funciones de cada quien y cómo lo van a hacer, ¿sí?
para que esas acciones que ellos tengan repercuten o impacten positivamente en los proyectos que nosotros tenemos, en los objetivos a largo plazo, en lo que tiene que ver pues con la parte administrativa, ¿cierto? Y controlar eh, si se identifican eh, actividades que dentro del manejo de la información nos estén generando fallas o nos estén generando unas no conformidades, pues obviamente sabemos que lo que no se controla, pues lo que no se mide no se controla y lo que no se controla, pues eh, genera pérdidas, ¿sí? Digamos así, dentro de la empresa. Porque si tú no sabes qué tienes en tu inventario, obviamente no vas a poder saber cuánto vas a comprar, qué mercancía rotó y así pues tendrías pérdidas porque lo que harías es comprar mercancía que tendrías ahí almacenada por mucho tiempo, ¿sí? Eso pues con base en la gestión de inventarios. Pero a nivel gerencial, pues obviamente se miran todos los procesos, no solamente el proceso de la gestión de inventarios, sino también la parte de financiera, la parte financiera, la parte de la administración de los recursos, ¿sí? Y todo eso, pues, ¿con qué fin? Pues con el fin de poder llevar eh, de la mano todos los procesos que se están dando junto con la proyección que se tiene o los objetivos o meta planteada, ¿sí? Dentro de la empresa. Entonces, como tal, pues la planeación estratégica, ya sabemos que, bueno, listo, se planea, se dirige, se controla toda la información que se puede establecer dentro de la empresa para poder llegar a los objetivos. Ahora, la planeación estratégica va es acompañada ya con todas esas herramientas eh, dentro de la empresa, ¿sí? Que se están manejando. No solamente la producción, sino todo el recurso humano que se tenga, toda la parte de ventas, ¿sí? ¿Por qué no se está cumpliendo con las metas, digamos, establecidas? Entonces, listo. La planeación estratégica lo que nos dice es que, bueno, listo, vamos a crear estrategias que nos ayuden a generar una mejor competitividad en el mercado. Pero para poder ser más competitivos, nosotros tenemos que saber cómo está manejando la competencia sus productos, cómo es la distribución de esos productos, qué estrategias comerciales están haciendo, qué marketing, qué mercadeo, qué promociones están dando, ¿sí? Eh, y qué recursos nosotros tenemos para poder implementar esas estrategias que nuestra competencia está haciendo para poder nosotros llegar a posicionarnos en el mercado, ¿sí? Entonces, como tal, pues la estrategia es hacer las cosas entre todos bajo un mismo objetivo, bajo una misma meta y obviamente pues llevando a la empresa a que cumpla o mejore sus objetivos previamente establecidos, ¿sí? Listo, básicamente esa sería toda la información que nosotros tenemos. Entonces, dentro de la planeación estratégica, ¿sí? O sea, el proceso administrativo, hablemos de gestión de inventarios, ¿sí? El proceso administrativo también va incluido dentro de la infografía. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que identificar, planear. Nosotros tenemos que planear las compras, ¿sí? ¿Cuánto le vamos a comprar a nuestro proveedor? ¿Cuándo nos lo va a entregar? Tenemos que planear de pronto el almacén. Tenemos que definir con nuestro proveedor cuándo nos lo va a entregar para poder definir el recurso humano que tenemos para poder recibir esa mercancía, ¿sí? ¿Qué más podemos planear? La, el despacho de la mercancía también, la identificación de las rutas, ¿sí? Por dónde van a coger los vehículos para el transporte de la mercancía. Entonces, mire que dentro de los procesos administrativos también podemos incluir la gestión de inventarios solamente, en este caso, qué podemos planear, qué podemos controlar, qué podemos organizar y dirigir dentro de la gestión de inventarios, ¿sí? Aquí dice la custodia de los inventarios, análisis de los inventarios y planeación de la producción.
¿sí? Entonces, sí, mire que vamos de la mano en la planeación de la producción. Tenemos que identificar también, listo, cuánto vamos a producir, eh, cómo vamos a almacenar esa mercancía. Tenemos disponibilidad, tenemos huecos en la estantería disponibles para poder guardar la mercancía eh, final, el producto terminado, ¿sí? Todo eso hay que planearlo, porque no podemos generar compras y tener mercancía almacenada y al momento de producir tenemos todo el almacén lleno y donde vamos a almacenar el producto terminado, ¿sí? Porque pueda que nosotros generemos grandes cantidades de volúmenes de productos y no podemos enviar toda la mercancía a nuestros clientes inmediatamente. Entonces tenemos que almacenar también nuestro producto terminado. Todo eso pues hay que planearlo, ¿cierto? Controlar dentro de la gestión de inventarios, muchachos, podemos controlar el almacenamiento, las mermas o pérdidas que se pueden dar en los inventarios, ¿sí? Podemos presentar mermas por tipos de contenedores, ¿sí? De pronto los contenedores de los productos puedan generar por obligación pérdida en el manejo de la manipulación del producto, ¿sí? Que de pronto si es aceites, los envases puedan generar, eh, ¿cómo se dice? Derrames, ¿sí? Podemos generar mermas o pérdidas por robos, ¿sí? En lo que se llaman pérdidas hormigas, porque hay personas que de pronto dentro del almacén también se identifican que de pronto no hay ese control en la mercancía y puede haber robos de mercancía, ¿sí? Entonces a eso hay que también tenerlo en cuenta en la gestión de los inventarios. ¿Qué mercancía tenemos disponible? ¿Sí? Organizar, ¿qué podemos organizar? ¿Sí? Los recursos de recursos humanos que nosotros podemos tener para recibir la mercancía, para despachar la mercancía, para producir. En muchas ocasiones pueda que nosotros no planeemos bien cómo va a ser el proceso productivo y pueda que hayan rupturas en el aprovisionamiento. Y cuando hay rupturas en el aprovisionamiento, es decir, que no llega la mercancía en el momento en que necesitamos y no tenemos una buena gestión de inventarios, es probable que nosotros podamos parar producción porque no hay toda la mercancía necesaria para la producción, ¿sí? Entonces, eso también va incluido dentro del proceso administrativo. Entonces, ustedes dentro del punto de proceso administrativo deberán plantear todas estas fases y definir qué se puede planear dentro de la gestión de inventario, qué se puede controlar, qué se puede organizar y qué se puede dirigir. ¿Listo? Ok. Ahora bien, dentro de la guía les dice que como es una infografía, ustedes tienen acceso a un enlace que les dice cómo se hace una infografía, más bien la herramienta tecnológica para hacer una infografía. Por ejemplo, aquí les dan utilizar esta plantilla, entonces ustedes aquí tienen la infografía. Miren que digamos, un solo archivo, pero dentro de ese archivo hay diferentes secciones en donde ustedes pueden integrar la información que ustedes necesiten. Ahora no, yo no quiero esa plantilla, yo quiero otra plantilla. Entonces miren que ustedes aquí dentro del enlace que les dan, ustedes pueden seleccionar el tipo de plantilla que ustedes requieran o les sea más agradable para ustedes trabajar. Aquí tenemos otro tipo de plantilla, entonces ya aquí pues para crear, ustedes le dan crear, se registra y me comparten el enlace de, ese, de esa infografía. Que esa infografía, cuando ustedes me compartan el enlace, por favor, me puedan, sea abierto al público, porque a veces de pronto lo colocan como privado y no me dejan visualizarlo. O por lo menos que lo compartan con mi correo electrónico. ¿Listo? Ok, entonces ya con eso, ¿cómo se elabora una infografía? ¿Quieren saber cómo se elabora una infografía? Pues le dan clic en el enlace para elaborar la infografía y ustedes pues les están dando las orientaciones de cómo se realiza una infografía. ¿Qué debe tener una infografía? Más que todo imágenes, ¿sí? Entonces esas imágenes que sean muy dicientes del objetivo que es transmitir la información del, del, del material, ¿sí? Ahora vamos
con la segunda evidencia. La segunda evidencia como tal es un cuestionario, ¿sí? Quiero que identifiquemos que el cuestionario es una serie de preguntas, pero con respecto a lo que tiene que ver con estadística, ¿sí? Entonces vamos a regresar al material ahora sí, al punto 1, ¿sí? Los invito a que por favor revisen y miren los videos. No los voy a poner porque realmente en el momento de la grabación me he dado cuenta que las participaciones y los videos generados no se escuchan bien dentro de las grabaciones, entonces pues no lo voy a poner, pero sí los invito a que los vean. ¿Listo? Entonces, dentro del material aquí nos dan que existe el análisis de la información como tal por medio de la estadística, ¿sí? Que la estadística descriptiva pues recoge información, almacena, ordena y realiza tablas o gráficos y calcula parámetros básicos sobre el conjunto de los datos que recoge, ¿cierto? Entonces, la estadística, ¿qué es? Simplemente digamos, un área de matemáticas que nos va a permitir poder analizar toda la información o todos los datos que podemos tener de todos los procesos en las empresas y así pues estimar proyecciones, definir demandas, proyectar, digamos, ventas, entre otras cosas, dentro del proceso logístico, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, te les dan aquí conceptos importantes como es responde preguntas como por ejemplo, ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población? Esto tiene que ver con la estadística cuantitativa, ¿sí? Ahora, su propio nombre lo indica, trata de describir, pero no describirlo de cualquier forma, sino de una manera cuantitativa. Eso es lo que es la estadística como tal, ¿sí? Entonces, bueno, les dicen que la estadística descriptiva se utiliza para describir las características básicas de los datos de un estudio. Recoge, almacena, ordena para la construcción de gráficos y tablas calculando parámetros sencillos para el grupo de datos. Bueno, eso es lo mismo que nosotros leímos ahora rato. ¿Qué más? La estadística descriptiva representa la muestra de datos disponibles y no incluye teorías, inferencias, probabilidades o conclusiones. Es decir, aquí la estadística descriptiva simplemente lo que hace es que de la información que hay, busca la forma de describir o identificar esos datos en la transformación que describan ese proceso, ¿ya? O describan lo que se está dando con los datos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si vamos a una página del DANE, a la página del DANE, nosotros encontramos información de, por ejemplo, el porcentaje o la cantidad de, de hogares que viven con eh, ¿cómo se llaman? Los servicios básicos, luz, agua, gas a nivel nacional. Pero si usted viene y se ubica de pronto en el mapa y va a la sección de Montería, identificará también cuáles son los hogares que tienen ese tipo de servicios en Montería o en la comuna tal o en la zona tal. ¿Y eso qué significa? Que de toda la información que recogió, identificó hogar por hogar según una muestra, ¿sí?, representativa, y esa muestra define cuántas personas en Colombia pueden llegar a presentar ese porcentaje ¿cómo se dice?, de servicios públicos, ¿sí? O digamos que qué porcentaje de personas o de hogares pueden tener simplemente el servicio de luz, ¿sí? ¿Y cómo lo hicieron? Pues obviamente se fueron a las personas, consultaron, entrevistaron, utilizaron un formato, una entrevista, se digitaron esos datos a un sistema de información y ese sistema de información pues arroja nuevamente ya el análisis de la información, ¿sí? Pero esa información no está haciendo, digamos, una hipótesis
de que nosotros suponemos que la cantidad de personas de Colombia que tienen, o la cantidad de hogares que tienen esos tres servicios son tanto porcentaje. No, es descriptivo porque se supone que ya existe, ¿sí? Y que de esa información que ya existe lo que se hace es recoger los datos y transformarlos. Ahora, dentro de la estadística, sabemos que la estadística descriptiva pues coge información, la describe y nada más. Existen medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central son una estimación del centro de una distribución de valores, ¿sí? Mire que estamos hablando de valores como tal, de números. Y hay tres tipos de principales estimaciones de la tendencia. Tenemos la media. ¿Quién ha escuchado la media o el promedio? ¿Qué saben que es la media o promedio? A ver, chicos. ¿Nada? ¿No saben qué es un promedio, muchachos? Tengo entendido que hay muchos aquí que son estudiantes de ingeniería industrial. Si son estudiantes ya deben saber qué es eso. Es más, de hecho, el promedio en el colegio, en el bachillerato se da. ¿Qué es un promedio? Chicos, nadie, chicos. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Qué tristeza, muchachos. Pensé que podía recibir siquiera eh, información de ustedes con respecto a algo sencillo como que es un promedio. Ustedes, si ustedes están estudiando en la universidad, les dicen, hay en el promedio, ¿qué es? Sumamos todos los datos, sumamos todas las notas y las dividimos entre el número de notas. Eso es un promedio. Si les dicen que, ¿cuál es el promedio del artículo, de los artículos vendidos? Pues sumamos todo lo que vendimos, toda la cantidad de productos que vendimos y lo dividimos entre el número de pedidos, de productos. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso simplemente es la suma, el promedio es la suma de todos los datos dividido entre el número de ellos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, aquí les dicen, ¿la media qué es? La media es la suma, les ponen un ejemplo de 15, 20, 21, otra vez 20, otra vez 36, no, otra vez no, este es 36, 15, 25 y 15. ¿Quién me hace el favor y me dice, voy a dejarte compartir, la suma, digo, el promedio de eso? Hagan por favor, saquen una calculadora del celular y busquen. Les voy a dictar los números para que hagamos ese ejercicio. 15, 20, 21, 20, 36, 15, 25 y 15. ¿Cuánto les da eso? La suma. Muy bien. Ahora, ese 167 lo vamos a dividir entre cuánto. Correcto. Entonces serían cuántos. Vamos a ver cuántos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Serían 8 datos. Correcto. El promedio sería 20.875. Este sería el promedio. ¿Sí? Ahora, ojo, dentro de la
Dentro de la gestión de inventarios existe un método de control de inventarios llamado promedio ponderado. ¿Qué hacemos con ese método de gestión de inventarios? Promediamos los valores, los costos de las compras de los productos y lo dividimos entre el número de productos que tenemos. Y con eso podemos establecer el costo promedio de nuestros productos. ¿Sí? ¿Para qué sirve ese método de gestión de inventarios? Para, digamos, la parte contable, identificar en promedio cuánto hemos invertido en nuestra mercancía. ¿Sí? O sea, los métodos de gestión de inventario nos permiten a nosotros identificar cómo estamos manejando las compras y las ventas de nuestra mercancía. ¿Sí? Y como tal, pues nosotros tenemos que saber matemáticamente cómo hacer un modelo de promedio ponderado. ¿Sí? Entonces, muchachos, ojo con eso. Listo, seguimos. Ay, ¿sí están viendo la pantalla? Si era que se cayó el internet o algo así. ¿No? Yo miro a ver. Y ahora, yo no veo que estuvieran viendo. ¿Sí lo ven? Ok. ¿Qué sale? ¿Qué dice en la pantalla? Ok, perfecto. Entonces, otra forma de estadística también es hallar la mediana. ¿Sí? La mediana es la puntuación que se encuentra en el centro exacto del conjunto de valores. Una forma de calcular la mediana es enumerar todas las puntuaciones en orden numérico. A continuación, localizar la puntuación en el centro de la muestra. Por ejemplo, si hay 500 puntuaciones en la lista, la puntuación número 250 sería la mediana. Si ordenamos las 8 puntuaciones mostradas anteriormente, obtendremos, listo, entonces vamos a organizar primero los datos de menor a mayor, ¿sí? Para poder hallar la mediana siempre tenemos que ordenarlo de menor a mayor. Y después que lo ordenamos, ahí sí entonces identificamos cuál es el punto medio. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 datos. Entonces aquí nos dicen, bueno, 8 datos. La mediana sería los dos puntos, los dos valores que están en la mitad. ¿Sí? Si miramos aquí tenemos tres valores antes del 20 y después de los 20 tenemos tres valores. O sea que los dos puntos que están aquí son la mediana. Pero me dice, listo, como estos dos valores aquí son iguales, entonces se deja 20 como la mediana. Pero si los dos valores fueran diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el promedio de estas dos. Si tuviéramos 20 y 21, ¿sí? Ya son dos valores diferentes, entonces sumamos y nos daría que la mediana sería 20.5, porque sumamos 20 más 21 entre 2, ¿sí? Sería entonces la mediana 20.5. Entonces, esta sería la forma de cómo hallamos la mediana. Ahora, vamos cómo hallamos la moda. La moda es lo que más se repite. Por eso cuando hablamos de que, no, esa ropa es lo que está de moda o ese estilo es el que está de moda, es porque más se repite en esa temporada. ¿Sí? Entonces la moda es simplemente el valor numérico que más se repite en toda la secuencia de los números. ¿Sí? Esa sería básicamente la forma de hallar la moda. Métodos estadísticos. Están los métodos cualitativos y métodos cuantitativos, de los que ya de pronto les hablé, donde los datos cualitativos son descriptivos, ¿sí? De una característica específica, y los datos cuantitativos son ya numéricos. ¿Sí? Por ejemplo, atributos, etiquetas, propiedades, ¿sí? De la mercancía. Ok, vamos, ¿qué más? Los datos cuantitativos pueden generarse mediante pruebas, experimentos, encuestas, informes de mercado, métricas.
Listo, aquí encontramos entonces el mapa conceptual de cómo son, que es un método estadístico, los tipos de eh, métodos estadísticos que hay, ¿sí? Las técnicas de análisis estadísticos, los niveles de medición y los estudios experimentales y observacionales. Listo. Eso sería básicamente la información que necesitamos. ¿Para qué? Para poder realizar el cuestionario, ¿sí? De pronto ya algunos los habrán hecho. Ahí se salió. Sin embargo, pues vamos a hacer el cuestionario de alguno de estos eh, cursos. ¿Listo? Bueno, este no, porque este ya lo hice. Vamos a hacerlo con este. Bueno, el cuestionario tiene 11 preguntas. Ya lo hice con otro curso, entonces quiero que ustedes identifiquen. Todas las preguntas son con respecto al primer punto del material de formación, es decir, a estadística descriptiva. Ahora, primer punto, dice, defina cuáles son las medidas de tendencia central, perdón, de tendencia más usadas para el análisis de datos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia más usadas? ¿Quién me dice? Correcto, las que acabamos de ver. Facilito. Se define como media estadística. ¿Qué es media estadística? Recordemos que cuando el promedio, exactamente. Entonces, media estadística, ¿qué es? El valor promedio de un grupo de datos. ¿Sí? Seguimos. Se define como mediana estadística el valor, que es mediana estadística, el que se encuentra en el centro. Muy bien. Se define como moda estadística el valor, ¿cómo? Que aparece con más frecuencia. Muy bien. Complete los siguientes, los espacios en blanco. Para la siguiente base de datos, el valor 12.46 corresponde a, aquí ni siquiera necesitan hallarlo porque aquí las respuestas se las dan inmediatamente. ¿Qué es la, el sinónimo de promedio? Media. Correcto. Ok. Aquí vamos a hallar la mediana. Esta sí tienen que hacerla ustedes. ¿Qué es el primer paso que debemos que hacer? Ok, organicen los valores. ¿Qué sería primero? El 3, 5, 8, 10, muy bien. Correcto. Ok, ahora dígame cuál es la mediana, no la hallé. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 datos, la mediana corresponde a los dos de la mitad. Entonces, ¿cuáles son los dos datos de la mitad? Sofía, préstame el celular. Vamos a organizarlo y vamos a hacerlo enseguida porque ese punto no lo hice. Primero es 3, luego sigue 5, 8, 10, 24, 36, muy bien. 9, 2, 55. Muy bien. Entonces serían 2, 3, 2, 3. Ok, ahí en el promedio de 10 más 24. No, no sé. Préstame el celular. Son 34 entre 2. Ok, sí, 17.
Listo, sí, puedes usarlo. Ok, complete los siguientes espacios en blanco. De la siguiente base de datos indique a qué tendencia central corresponde el 8. ¿El 8 qué es? Moda, muy bien. La estadística descriptiva se utiliza para describir las características básicas de los datos de un estudio. Recoge, almacena, ordena para la construcción de gráficos y tablas calculando parámetros sencillos del grupo de datos. ¿Eso será verdadero o falso? Correcto. Muy bien. Las puntuaciones intermedias de un conjunto de datos responden a la media. La moda de 1, 20, 19, 18, 24, 33, 45 y 1 es 1. ¿Verdadero o falso? La dispersión se refiere a la amplitud de los valores en torno a la tendencia central. Bueno, no hablamos de la dispersión, pero entonces esta es verdadera porque la dispersión tiene que ver es con que entre más datos haya, pues obviamente se ampliación de valores, más datos, pues se dispersa, se tiende a perder, digamos, la media del producto, de los valores. Listo. Vamos a ver si nos, cómo nos fue. Recuerden que tienen que confirmar siempre el envío, tanto el envío de las evidencias como el envío de la... Bueno, muy bien muchachos, entonces ya tienen la solución del examen y ya tienen más o menos la idea de lo que tienen que hacer para las dos evidencias faltantes. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, correcto. No, ya esa es la última evidencia. Solamente vamos a trabajar estas dos evidencias. Eso significa que voy a hacer una modificación en el calendario, en el cronograma, debido a que yo pensaba pues que debía pues hacer una videoconferencia por cada evidencia, pero pues la evidencia como tal es muy sencilla, que es el cuestionario. Entonces no me parece necesario realizar una videoconferencia por solamente establecer el cuestionario, ¿sí? Explicar un cuestionario. Entonces, por eso realicé la explicación de las dos evidencias el día de hoy. Eso significa que el próximo lunes no vamos a tener videoconferencia y pues solamente nos vamos a estar comunicando, ya sea por eh, WhatsApp o por el grupo de WhatsApp o por la misma plataforma. Quiero hacerles una aclaración o una noticia, más bien darles una noticia también que me acordé ahora, que veo que ya están haciendo modificaciones en la plataforma otra vez. Significa que los anuncios que yo estoy publicando me están llegando las copias de los anuncios a mi correo. Quisiera saber si a ustedes también ya les están llegando notificaciones de los mensajes que publico, como para saber si realmente está avanzando o no la plataforma. Al correo electrónico a ustedes no les está llegando. Ah, ok. O sea que me toca entonces seguirles mandando la información porque les voy a mostrar. Permítanme un momento. Por ejemplo, aquí yo publiqué hoy cuadros de honor, conferencia web, iniciamos la tercera semana, finalizamos, o sea, publiqué 4 anuncios para cada curso y me llegó la notificación a mí. Entonces quería saber si a ustedes ya les estaba llegando la notificación. Ok, bueno, entonces como no les está llegando, entonces los invito a que ustedes siempre identifiquen los anuncios dentro de la plataforma para que ustedes sepan o estén al día dentro de las cosas que se publiquen dentro de la plataforma. Recuerden que los anuncios, eh, pues debemos eh, encontrarlos, o sea, encontramos la lista de los anuncios, pero podemos entrar dentro del anuncio para poder saber qué es
el contenido del anuncio. Y aquellos que no aparezcan en el cuadro de honor en estos momentos, pueda que se presente por dos ocasiones, por dos situaciones. Una, que hayan enviado la evidencia, pero les salió mala y tienen que volverla a hacer, o no la hayan enviado. Entonces, quienes hayan enviado la evidencia y les salió mala, los invito a que revisen sus notas, identifiquen en qué fallaron para que puedan volver a enviar la actividad. La actividad está activa para que puedan montar las evidencias en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, ay, yo no les proyectado, bueno, listo. Entonces, cualquier cosa, muchachos, nos estamos comunicando ya por WhatsApp o por la mensajería interna del curso. Y pues les deseo a todos bendiciones, cuídense mucho. Espero pues que les haya servido de algo la información que hemos trabajado. Y bueno, hasta una próxima oportunidad entonces. Chao, chao.